Ángel Rodríguez Abad, con sus imprescindibles, nos ayudará a conocer a Gastón Baquero, un poeta cubano que, como él mismo decía, ingresó en el periodismo y tuvo la mala suerte de triunfar. Recuperaremos su obra Geografía Literaria, una selección de artículos periodísticos escritos entre 1945 y 1996. Recuperando imprescindibles, con Ángel Rodríguez Abad. Bueno, nací en la provincia de Oriente, allí en Cuba, el pueblo se llama Banes, que es un pueblo con raíces indígenas, porque era la capital indígena de Cuba, Baní, que es un sitio donde estuvo Colón en su primer viaje. Primero, mi abuelo era libertador, había peleado cuando la guerra de independencia, pero además existía en aquella casa un gran amor a la historia española. Andaba por las calles trabajando en lo que se presentara, repartía comida, vendía ropa, pedía de todo. He hecho todos los oficios posibles y siempre con alegría. Pero cuando pasaba junto a la ventana del colegio me encantaba oír, me acercaba a la ventana para oír. Había aprendido apenas a sumar, pero trabajando yo solo por las noches con un quinqué, encontré por mí mismo que sumar, restar, multiplicar y dividir son la misma operación, son formas de sumar. Y un día dije, yo sé multiplicar, póngame una cuenta aquí. La gente se rió y dije, pues tú estás loco. Y saqué la cuenta porque yo había comprendido por razonamiento. Yo vivo entre libros, tengo los libros, la máquina de escribir, la música, mucha música, y comparto mi tiempo entre el placer, o sea, que yo llamo la libertad, de oír música, de leer, etcétera, con mi trabajo en Radio Nacional, Radio Exterior, que voy todos los días a trabajar allí. Procuro vivir en la cultura. Yo llamo cultura vivir en comunicación con el universo, tener una cosmovisión, no una microvisión del mundo, y por lo tanto soy feliz aquí como sería en cualquier otro lugar, quiero advertirlo, porque yo he aprendido con Séneca que no existe el exilio, no existe el despierro, ni el transpierro, como decía José Gaos, porque decía Séneca que en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, estamos a la misma distancia de las estrellas. Escuchábamos la voz de este hombre sabio, un poeta y un escritor notable, y que además anduvo por los pasillos de Radio Nacional de España. Ángel, cuéntanos, ¿quién es este personaje? Pues Pilar, estamos hablando de Gastón Baquero. Baquero, escrito con B de Barcelona, como él siempre recordaba, con B alta. Es un escritor cubano que nació en la isla de Cuba en 1914 y que fallecería en Madrid en 1997. Gastón Baquero, ante todo, es poeta. Es conocido como poeta porque estuvo ligado al gran grupo poético cubano de la revista Orígenes, en torno a la figura de José Lezama Lima. Él era un devoto de Juan Ramón Jiménez, que había sido su maestro en los años 30 al paso de Juan Ramón Jiménez por La Habana, pero al mismo tiempo vivió profesionalmente del periodismo, de las colaboraciones culturales y de todo lo que tenía que ver con la letra impresa. Por los avatares del destino y de la historia, él acabó viviendo en España a partir de la década de los 60 hasta su muerte, y en España, durante esas décadas en las que él fue muy activo, sobre todo en los años 60 y 70, pues fue celebrado y reconocido, bien es cierto que de manera minoritaria, pues por figuras tan heterogéneas de la cultura española como un Gerardo Diego, Francisco Brines o entre los jóvenes Leopoldo Alas, que le llegó a conocer y llegó a ser buen amigo de él. Baste decir para los oyentes que con el tiempo un libro suyo publicado en Adonais en los años 60 llamado Memorial de un testigo, pues se considera ya un clásico de la poesía en español. Salió en España en el 66 y es un libro español, aunque escrito por un poeta cubano. Y todo aquel lector que quiera acercarse a la figura de Gastón Baquero, recuerdo a nuestros oyentes, Baquero escrito con B de Barcelona, pues su poesía completa está reunida por la editorial Verbum y se puede manejar fácilmente. En definitiva, estamos hablando de un hombre sabio, que era un grandísimo lector, un melómano, un ser inquieto por el arte, la botánica, la poesía,
Hispanoamérica, que era una de sus obsesiones, y que además pues fue trabajador de esta casa, de Radio Nacional de España. Yo he preguntado a compañeros que tengo por aquí, con los que comparto redacción, y todos me han dicho lo mismo. Si no lo recuerdas, es que nunca lo viste. ¿Llamaba tanto la atención? Pues la verdad es que sí, porque por su figura oronda, mulata, de gran peso, una vez que lo veías era imposible olvidarse de él, pero sobre todo, y esto es muy importante en la radio, una vez que lo escuchabas era imposible borrarlo de tu memoria. El poeta golpea su cabeza contra los grandes muros. Destroza el lenguaje para que la lluvia de palabras nuevas renueve la gastada y estéril concepción habitual de los sentidos y del espíritu. Su destino consiste en arrojarse a abismos que después de él serán camino seguro para los herederos y descendientes. Nadie está conforme con él, porque él no está conforme con nada. Le ahoga el lenguaje resobado de las gentes que olvidan el misterio de cada palabra. Le asfixia la repetición de los nombres, porque sabe que la sustancia no cabe ni acaba en el sustantivo. Le hiere entregar sus sentidos a unas reacciones consabidas. Quiere un día cualquiera tocar con los ojos y oler con los dedos, pintar flores donde van los astros, habitar de peces el lecho de las rocas, revestir de nubes el fondo del océano. Quiere el poeta habitar el mundo con la misma fuerza e inocencia con que Dios lo habitara. Las rosas, los metales, las aguas fueron también una gran incongruencia del Señor, ese poeta de poetas, y nada codifica la situación, la localización de las cosas del mundo. Los peces pueden hablar, las piedras pueden llenarse de música, los árboles pueden andar lenta o rápidamente hacia un punto cualquiera de la tierra o del cielo. Poesía, repitámoslo, es creación, no repetición. ¿Qué libro quieres que rescatemos de este poeta y periodista? Pues el libro que vamos a rescatar hoy se titula Geografía literaria. Es un libro publicado por Huerga y Fierro Editores en su colección La Crème de la Crème, que se llama Signos versión celeste. Es un libro publicado en 2007 y que Gastón, que había muerto en el año 96, lógicamente no pudo ver. ¿Por qué? Gastón es un hombre que parecía haber leído todo lo imaginable. Es un hombre sabio, el hombre más sabio con el que yo me he encontrado. Pero no solo es que había leído todo lo imaginable, es que escribió en la prensa de papel, cuando no existían los medios, las redes sociales, estamos hablando de los años 40, los años 50, hasta la década de los 80, escribió gran parte de lo que él sabía, porque le gustaba ser un divulgador. ¿Qué es lo que ocurre? Que este libro que hoy rescatamos, Geografía literaria, es un libro de confluencias, en el cual, por un lado, un investigador en la obra de Gastón Baquero, el escritor cubano Alberto Díaz Díaz, que reside en Edimburgo, ha ido rescatando piezas de Gastón Baquero, pero se encontró con Ángel Luis Vigaray, un editor literario que desgraciadamente falleció en el año 2009, que trabajó para Huerga y Fierro Editores, y entre ambos compusieron este libro titulado Geografía literaria. Sí, yo fui periodista y lo he explicado, aunque tengo mis reservas sobre la condición intelectual del periodismo, no de los periodistas, del periodismo, y he repetido con Balzac que si el periodismo no existiera, habría que no inventarlo, porque el periodismo no está en la inteligencia, es el reverso de la inteligencia, dado el tipo de trabajo que hay que hacer y a quién se dirige. Fui al periodismo sencillamente porque tenía necesidad de ganarme la vida por mí mismo, no vivir de mi padre, a fin de recoger a mi otra parte de familia que estaba esperando por mí. Ingresé en el periodismo y tuve la mala suerte de triunfar, lo que llama gente triunfar. Este libro es casi un sueño, porque Gastón, durante muchos años, durante décadas, primero en el Diario de la Marina en Cuba y luego en publicaciones españolas, desde La Vanguardia Española hasta ABC, hasta revistas españolas, fue dosificando
lo que él más amaba, los artículos de tema literario. Entonces, en geografía literaria, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a hasta 40 autores de la literatura universal. Un José Asunción Silva, un José Martí, un John Keats, Vicente Huidobro, Luis Cernuda, Gustavo Adolfo Bécquer. Es decir, geografía literaria es un libro compuesto gracias a Alberto Díaz Díaz, su preparador, y gracias a Ángel Luis Vigaray, el editor literario de Huerga y Fierro, donde se rescataron artículos, entre comillas, perdidos en la prensa, en las páginas de la prensa, pero claro, en aquellos tiempos en los que de repente en las páginas de la prensa pues se podía reseñar la visita de Luis Cernuda a La Habana o evocar a la premio Nobel Gabriela Mistral. Había artículos de fondo, creadores, que invitaban al lector a buscar nuevos libros y que la verdad merecían ser salvados. Y en este libro, Geografía Literaria, todas esas piezas se han reunido para gusto del lector para seguir vivos. ¿Alguno de los capítulos nos recomendarías en especial? Pues por ejemplo basta con leer uno de su etapa cubana y uno de su etapa española. De su etapa cubana, un artículo precioso del año 46, 1946, porque este libro recoge artículos de entre 1945 y 1996, muy poquito antes de fallecer él. En su etapa cubana, un artículo sobre la gran poeta norteamericana Emily Dickinson, publicado en un diario de la Marina, en un periódico de La Habana, que bueno, lees ese artículo y te dan ganas de salir corriendo a una biblioteca a buscar las obras completas de Emily Dickinson. Y en su etapa española, pues llamar la atención un artículo de fecha tan temprana, digo tan temprana en su contexto como 1962, donde se habla de Jorge Luis Borges, que empezaba a ser conocido gracias a sus traducciones al francés, al inglés, pero todavía en España en 1962 muy pocas personas conocían a Jorge Luis Borges. Y Gastón Baquero escribió un amplio ensayo en ABC, aquí recogido, sobre la figura del gran escritor argentino. Estoy viendo que el ejemplar que llevas también es de biblioteca, y a la vista de los sellos este no parece un libro moribundo, ¿verdad, Ángel? El libro Pilar lo he traído a propósito de una biblioteca pública, porque los libros se usan, están vivos gracias a las bibliotecas, con sus sellitos, se pueden sacar durante un mes, se devuelven. Y los libros, verdaderamente un lugar donde localizarlos, aparte de en las librerías, es también en las bibliotecas. Hay que recordar que hay perritos mal educados que muerden a las personas, pero las bibliotecas no muerden, las bibliotecas están abiertas y en ellas podemos solazarnos y podemos rescatar, releer o descubrir libros tan estupendos como esta Geografía Literaria de Gastón Baquero. Ángel, ya por último, Luis Alberto de Cuenca, en un artículo dedicado a Gastón Baquero y haciendo referencia al epílogo que tú escribiste para este libro, se refería a ti como un consumado vaquerófilo. ¿Tú te sientes así? Sí, soy vaquerófilo, me encanta su poesía y me encanta su prosa. Y bueno, recuerdo sencillamente a los oyentes que su poesía se puede conseguir fácilmente, la editorial Verbum la tiene reunida, pero también hay que conocer al Gastón prosista, al Gastón que, como en esta geografía literaria, nos invita a conocer a muchos grandes nombres de la literatura.